A ver, ¿qué pasaría si les dijera que ciertos síntomas físicos, como una parálisis o un dolor que no tiene explicación, en realidad no nacen en el cuerpo, sino en la mente? Bueno, hoy vamos a hacer justamente ese viaje, un recorrido por el paso revolucionario de la cura por la palabra al mismísimo nacimiento del psicoanálisis. Y todo arranca con esta idea que realmente lo cambió todo. La idea de que el sufrimiento histérico no es una debilidad, sino que es el peso de los recuerdos. Tal como lo dijeron Breuer y Freud, el paciente padece de reminiscencias, es decir, de memorias que, por alguna razón, se han vuelto tóxicas. Este es nuestro mapa para el recorrido de hoy. Vamos a ver cómo esta idea fue evolucionando en 5 pasos. Cada uno, van a ver, es más revelador que el anterior. Empezamos con el misterio de la histeria y terminamos con el nacimiento de una ciencia de la mente completamente nueva. Bueno, viajemos a finales del siglo XIX, una época en que los médicos estaban totalmente desconcertados por una enfermedad llamada histeria. Y justo ahí, en medio de la confusión, aparece un tratamiento que parecía casi un milagro. Y la historia, claro, empieza con una paciente que fue clave, Ana O. Imagínense a su médico, Joseph Breuer, frente a un cuadro clínico que no tenía ningún sentido. Parálisis que iban y venían, momentos de confusión total y, lo más raro, una incapacidad para beber agua, aunque se estuviera muriendo de sed. Entonces, a Breuer se le ocurre algo, una idea que, en ese momento, era radical. Lo llamó el método catártico. Esencialmente era una cura por la palabra. La lógica era, si una emoción que te guardaste, que reprimiste, causa un síntoma, entonces, si la liberas, el síntoma debería desaparecer. Una verdadera catarsis, una limpieza de esa emoción que estaba, por así decirlo, atascada. El procedimiento, en teoría, era muy directo. Primero, hipnotizaban al paciente. Segundo, la persona tenía que recordar el evento que originó todo. Tercero, y esto era lo más importante, tenía que expresar con toda su fuerza la emoción que se guardó en ese momento, un proceso que llamaron abreacción. Y cuarto, casi como por arte de magia, el síntoma se esfumaba. Y la verdad es que funcionó de una manera increíble. La hidrofobia de Ana O, esa incapacidad para beber, desapareció de un momento a otro. ¿Cuándo? Justo en el instante en que recordó la causa, el profundo asco que sintió de niña al ver al perro de su institutriz beber de un vaso. Liberó la emoción y el síntoma se fue con ella, para siempre. Pero como en toda buena historia, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, es porque suele haber un problema. Este método tan prometedor se encontró de frente con un muro. Y fue ese muro, ese obstáculo, lo que lo cambió todo para un joven colega de Breuer, un tal Sigmund Freud. Freud empezó a notar algo muy curioso. A diferencia de Ana O, la gran mayoría de sus pacientes o no podían, o peor aún, no querían recordar. Parecía que luchaban, activamente, contra el tratamiento. O ponían una fuerza misteriosa que les impedía curarse. Y ojo, esto es clave. No era un simple olvido. Freud se dio cuenta de que se trataba de una fuerza activa, poderosa, y la bautizó resistencia. Este descubrimiento fue un baldazo de agua fría, porque planteaba una pregunta muy, pero muy incómoda. Y aquí está la gran paradoja, la pregunta que iba a obsesionar a Freud y que literalmente cambiaría el rumbo de la psicología. ¿Por qué? ¿Por qué la mente de una persona se opondría a su propia curación? ¿Qué sentido tenía aferrarse al sufrimiento? La respuesta a esa enorme pregunta no tardó en llegar. Y llegó, como solía pasar, a través de otra paciente. Fue gracias a ella que nació uno de los conceptos más fundamentales de toda la psicología, la defensa. Freud empezó a desarrollar una teoría. Dijo, la mente tiene una especie de guardaespaldas, un mecanismo de defensa. ¿Y cuál es su trabajo? Proteger al yo consciente de ideas o sentimientos que son demasiado dolorosos o que son inconciliables con sus valores morales. Simplemente los aparta, los empuja fuera de la conciencia. Y esta teoría de la defensa cobró vida de una forma muy clara con el caso de Elisabeth von Ehr. Ella era una joven que sufría unos dolores terribles en las piernas, dolores tan fuertes que casi no podía caminar, y lo más extraño es que no había ninguna causa física que los explicara. Al empezar a analizar su vida, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. Su historia estaba llena de dolor emocional. Había cuidado a su padre hasta el día de su muerte y poco tiempo después había perdido a su hermana de forma repentina. Freud notó que sus dolores físicos aparecían y se agravaban justo en esos momentos de angustia.
Y finalmente en el análisis salió la verdad. En el lecho de muerte de su hermana, mientras estaba de pie junto a su cuñado, un pensamiento fugaz pero terrible le cruzó la mente. Ahora él está libre de nuevo, y yo puedo ser su esposa. Para ella, para su moral, esa idea era tan, pero tan inaceptable que su mente se defendió. ¿Cómo? Convirtiendo esa angustia psíquica insoportable en un dolor físico muy real en sus piernas. Bien, entonces la mente se defiende, aparta un pensamiento que es insoportable. Pero, ¿a dónde va a parar? ¿Simplemente se desvanece? No. Y esto llevó a Freud a su siguiente gran descubrimiento. Lo que se reprime nunca, pero nunca desaparece del todo. Esa idea, con toda su carga emocional, sigue viva, latente en el inconsciente. Y siempre está buscando la forma de volver a salir. Al final, lo logra. Regresa a la conciencia, pero lo hace con un disfraz, de una forma que no podamos reconocerla. ¿Y qué es ese disfraz? Exacto, el síntoma. La analogía que usó Freud para explicar esto es brillante. Piénsenlo así. La conciencia es una sala de conferencias. De repente, entra una idea inaceptable y empieza a molestar. La defensa, que son como los acomodadores, la agarra y la saca a la fuerza. La idea expulsada empieza a golpear la puerta para intentar volver a entrar. Eso es la resistencia. ¿Y el síntoma? El síntoma es ese ruido sordo, distorsionado, que se escucha desde adentro de la sala. Es el eco del conflicto que está ocurriendo afuera. Y así es como, de repente, todas las piezas encajaron. El conflicto en la mente, la defensa, la resistencia, el retorno de lo reprimido, no eran ideas sueltas, no, eran los pilares de una forma completamente nueva de entender cómo funcionamos por dentro. Este fue el gran salto. La terapia ya no se trataba de una simple limpieza para sacar síntomas. Ahora el objetivo era mucho más ambicioso. Era entender el conflicto interno que los estaba creando. El foco ya no estaba en la memoria olvidada, sino en la resistencia a recordar. Y el mecanismo clave ya no era la liberación emocional, sino la defensa. Y con esto se sentaron las bases del psicoanálisis, la idea de que el conflicto inconsciente es parte central de nuestra vida, que la resistencia, lejos de ser un estorbo, es en realidad la brújula que nos dice dónde mirar, que las defensas nos protegen, pero también nos definen, y sobre todo, que nuestros síntomas tienen un significado, que son mensajes cifrados de nuestro inconsciente. Y esto nos deja con una idea final para reflexionar, una idea bastante potente. Si los síntomas y las dificultades que tenemos no son problemas al azar, sino que son mensajes simbólicos, entonces la gran pregunta es, ¿qué es lo que están tratando de decirnos?